En 1936 el contexto social y político en España está muy polarizado. La izquierda y la derecha están a años luz de poder entenderse. España es un polvorín a punto de estallar, caracterizado por la conspiración militar, las huelgas continuas, la protesta anarquista y la violencia de Falange en las calles. Desde que el Frente Popular llega al poder en el seno del ejército hay una serie de movimientos que van a desencadenar el alzamiento de julio de 1936. Ya en marzo se produce una reunión en Madrid en la que se acuerda cómo se iba a realizar el golpe y cómo iba a ser gobernado el país después. Acordaron organizar un alzamiento militar que derribara al gobierno del Frente Popular recién constituido. El general Emilio Mola, acuartelado en Pamplona, fue el que organizó el golpe que se inició el 17 de julio en Melilla y que logró pasar a la península gracias al apoyo italo-alemán. Desde África accedió al mando de las tropas sublevadas al tercer general que encabezaba el alzamiento, Francisco Franco. La muerte en un accidente de aviación en los primeros días del golpe del general Sanjurjo, que era el militar elegido por sus compañeros para encabezar la sublevación, hizo que el mando en la zona sublevada quedara entonces repartido entre los generales Emilio Mola y Francisco Franco. Todo esto provoca que el 17 de julio de 1936 una parte del ejército se subleve para terminar con la República. El plan de los sublevados consistía en declarar el estado de guerra e instaurar un directorio militar parecido al de Primo de Rivera. Pero el plan no sale como pensaban, no imaginaban que se desencadenaría una guerra. El golpe fracasa porque muchas zonas no se sublevan, entre ellas los tres focos más importantes en cuanto a poder económico e industrial: Madrid, Cataluña y País Vasco. España queda dividida en dos, zona republicana y bando sublevado. En los lugares donde triunfa el golpe se sigue el siguiente proceso: primero se declara el estado de guerra, lo que conlleva el fin de las garantías constitucionales y el poder pase a manos del ejército. En segundo lugar se lleva a cabo la destitución, apresamiento y en algunos casos fusilamiento de las autoridades locales, cargos públicos, etc. y sus puestos son ocupados por militares. No hay una respuesta contundente del presidente Casales Quiroga y deniega la petición de las organizaciones obreras para entregar armas al pueblo. El 18 de julio dimite Casales Quiroga y la presidencia del gobierno termina en manos de José Giral, que acepta entregar armas a las organizaciones obreras. Parte del ejército se mantiene del lado de la República, el gobierno también resiste al golpe pero la legitimidad cae y se produce un vacío de poder que es ocupado por las organizaciones obreras. Se desencadena una violencia que deriva en 55.000 víctimas. También se apuesta por la colectivización, que significa el fin de la propiedad privada para gestionarla de una forma pública impuesta por milicias y comités. Este proceso se intenta frenar desde el gobierno con la llegada de Juan Negrín. Va a intentar presentar a la República como un sistema de orden para lograr apoyo internacional, pero no lo consigue. Al principio no hay un bando como tal, más bien se trata de una zona en la que triunfa el golpe. Se crea la Junta de Defensa Nacional en Burgos para asumir el mando en los lugares donde ha triunfado la sublevación. Esta declara el estado de guerra en los lugares que controla. El 13 de septiembre de 1936 aprueba el decreto 108 por el que ilegaliza a todos los partidos y organizaciones del Frente Popular e inicia un proceso de depuración de funcionarios obligando a demostrar la adhesión al glorioso movimiento nacional. Falange se adhiere al movimiento, lo mismo ocurrirá con los carlistas. Al ver que la guerra se alarga se dan cuenta de que necesitan un mando único, por ello la Junta de Defensa Nacional nombra a Franco. Aparece la represión, se desencadena sobre todos los representantes del Frente Popular y el procedimiento es la saca, que consiste en la detención, envío a prisión y saca. Se les monta en una camioneta, son llevados a las afueras donde son fusilados. Las ayudas van a depender del contexto internacional. Inglaterra apuesta por la política de apaciguamiento respecto a Hitler y Mussolini con el fin de evitar una nueva guerra mundial y Francia sigue sus designios. Franco pide ayuda a Alemania y a Italia para pasar el estrecho, y esto convierte la guerra civil en una guerra internacional. Alemania e Italia ayudan a Franco por sintonía ideológica y porque así se aseguran un aliado al sur de Europa. Además, la guerra civil va a ser el campo de pruebas del armamento, que se va a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética al principio no ayuda a la República, pero a partir de octubre de 1936 comienza a enviar ayuda. La ayuda llega tarde, es escasa y de mala calidad. Además exige el pago en efectivo. Con el Pacto Germano-Soviético de 1938 se termina la ayuda.
La ayuda más destacada la podemos observar en las brigadas internacionales, milicias de gente llegada de todos los rincones de Europa y América. La campaña en torno a Madrid de julio de 1936 a marzo de 1937. A principios de agosto, las tropas de Marruecos cruzaron el estrecho y llegaron a Cádiz. Desde allí siguen el avance hacia Extremadura y Toledo, quedando a las puertas de Madrid en octubre. La ofensiva sobre la capital se inicia en otoño de 1936, pero la llegada de las brigadas internacionales y la ayuda de la URSS impidió que el bando sublevado tomara Madrid. El Frente Norte, de abril a octubre de 1937. Tras el fracaso en Madrid tratan de tomar las zonas industriales del norte. El 26 de abril de 1937 tuvo lugar el bombardeo de Guernica por parte de la aviación alemana y desencadenó la caída del País Vasco. Ahora España está, geográficamente, dividida en dos. El final de la guerra, de octubre de 1937 a abril de 1939. Franco toma Teruel, siguió el avance hacia el Mediterráneo y aisló al territorio catalán. Las fuerzas republicanas atacaron dando lugar a la batalla del Ebro, donde el ejército republicano casi destruido. La derrota de la República se produjo entre el otoño de 1938 y la primavera de 1939. En enero cayó Barcelona y en marzo entraron en Madrid. La guerra se dio por concluida el 1 de abril de 1939. A la hora de crear un nuevo régimen, Franco no era la primera opción. Sanjurjo era el designado para gobernar, pero muere en un accidente de aviación, al igual que Mola. José Antonio Primo de Rivera fue fusilado. La Junta de Defensa Nacional va a nombrar a Franco generalísimo jefe de los ejércitos. Él mismo disolverá esa junta para crear la Junta Técnica de Estado y nombrarse generalísimo de todos los ejércitos y jefe del gobierno del Estado español. En abril de 1937 se produce la unificación de las fuerzas políticas vinculadas al alzamiento bajo el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. De esta forma copia el modelo de Mussolini. El resto de partidos y asociaciones quedarán prohibidas. La dictadura se va a apoyar sobre tres pilares básicos: Fechons, la Iglesia y el ejército.